Bien, buenas noches con todos los que están con nosotros en este momento, acompañándonos por el Facebook. Los saludo en la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como hemos anunciado, hoy día estamos con un programa más de diálogos y vamos a conversar con invitados importantes que en esta noche van a estar con nosotros, que en un momento yo los voy a presentar, pero que ustedes ya están viendo en la pantalla. Quiero dar la bienvenida a las personas que están dando sus saludos y los comentarios en el Facebook. Voy a saludar a algunos de ellos dentro de un momento y leer también lo que están pasando. Pero con nosotros está desde el país de Brasil un hermano, un amigo, el hermano Julio, quien va a participar con nosotros con las experiencias que él ha tenido, nos va a contar también eh, lo que él ha vivido, lo que él sabe acerca de este tipo de sistemas que nosotros hemos anunciado hace un momento y hace varios días también cuál iba a ser el tema de nuestro diálogo de este programa en esta ocasión, que es experiencias del comunismo. Y también está con nosotros desde el país de Venezuela, el pastor Erwin, eh, un amigo también, una persona conocida, y vamos a conversar con él. Él también va a transmitirnos a nosotros las experiencias que él ha tenido. Buenas noches, hermano Julio. Buenas noches, pastor Erwin. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto a saludar a todos los televidentes que nos acompañan en este momento de toda Latinoamérica. Amén. Pastor Erwin, buenas noches. Buenas noches, Bienvenido. amados oyentes de este programa. Realmente que esta noche sea de bendición para todos y que realmente Dios pueda obrar en nuestros corazones como siempre lo hace. Amén. Quiero pedirle a las personas que están viendo ahí, por favor, que nos comenten, que escriban en los comentarios si se está escuchando bien las voces de los tres, para levantar un poquito más nuestras voces si de repente está bajo. Y ya para entrar en el tema y aprovechar el tiempo, porque sabemos que es un tema muy amplio, es un tema un poco complejo para conversar apenas en una hora. Podríamos tocar muchos puntos, pero queremos aprovechar este tiempo. Por favor, escríbanos en los comentarios si se está escuchando perfectamente. Mientras eso, yo voy saludando a las personas que hayan enviado sus mensajes. Jimena dice, buenas noches, hermanos y pastores. Mi tío, el hermano Darwin, también está ahí, no sé si sigue todavía conectado. Mi tía, la hermana Glenny, también está ahí conectada. Jimena pasando el link del programa. Y la hermana Teresa también, que está conectada ahí. Saludos para ellas. La hermana Glenda también, que está conectada. Lía, que manda sus saludos, dice buenas noches, hermanos, bendiciones. La hermana Aida, que es mi mamá, también dice buenas noches, queridos hermanos de Perú para Cristo. Buenas noches, pastores, bendiciones para todos. Jeffrey también conectado y dice buenas noches, hermanos. Nuestra hermana Alessandra Lemarchins de Brasil también está conectada. La hermana Luz, que también está conectada. Mi esposa manda unos saludos y dice buenas noches con todos, queridos amigos. Marcelo de la Bajada Santista de Brasil dice buenas noches, mis hermanos. La hermana Lucy, también que está conectada, dice buenas noches, pastor, bendiciones. Lía manda un saludo y dice buenas noches, hermano Julio y pastor Erwin. Jimena dice que todo está bien, se está escuchando todo perfecto. Muy bien. Yossi Sousa también está conectada, dice buenas noches. João Gabriel Resende, buenas noches. ¿Alguno de los hermanos lo conoce? A João Gabriel y a Yossi Sousa. Sí, por supuesto, son de Além Paraíba, de Iglesia Brasil para Cristo. Ah, qué bueno, un gusto entonces, que Dios los bendiga. Bien, hasta aquí los saludos y más adelante yo voy a volver a saludar a las personas que también van mandando sus saludos. Vamos al punto, vamos al tema, vamos a aprovechar en este día que tenemos estos invitados con los cuales vamos a compartir acerca de este tema. Bueno, hermanos, amigos que nos están viendo, el Perú está próximo a sus siguientes elecciones presidenciales. Este domingo, 6 de junio, todos los peruanos vamos a ir a cumplir con una obligación que es votar por el candidato de preferencia. Sin embargo, nos estamos viendo en una situación bastante difícil, en una situación histórica, creo yo. No ha pasado en mucho tiempo lo que está sucediendo ahora. El Perú se ve
una decisión muy difícil que tiene que tomar Pastor Erwin, hermano Julio. Nosotros estamos frente a dos candidatos que la mayoría, pienso yo, del Perú no quiere votar, no quiere escoger porque uno está envuelto en corrupción y otro está aliado, aparentemente, con uno de los grupos terroristas terribles que ha tenido el Perú hace años. Y no solamente eso, sino que es de partido comunista, porque ellos mismos en sus bases, en su plan de gobierno, ellos dicen que son marxistas, son leninistas y maoístas, lo que resume a comunismo, en otras palabras. Sabemos que en Venezuela ha sucedido también lo que vamos a comentar en esta noche, de la mano de Chávez, Maduro, así como ha sucedido en Cuba, así como se ha tratado de instalar el comunismo en toda Latinoamérica. Entonces Perú está frente a ese peligro y yo ya quiero sentar algunas bases de nuestro pensamiento cristiano sobre todo y en primer lugar, porque nosotros los que estamos reunidos aquí, pienso que los que nos están siguiendo también son personas de una fe cristiana. Entonces, desde ya yo digo que el comunismo se enfrenta de cara a la Biblia y a las cosas que Dios nos ha ordenado, que nosotros como cristianos y como hijos suyos tenemos que respetar. Entonces, el comunismo no es solamente ahora, sino viene de mucho tiempo atrás. La mayoría sabe quién lo ha fundado, pero desconoce muchos puntos, desconoce su sistema y sus vertientes. Entonces, yo ya empiezo pidiéndole al hermano Julio que nos dé su parecer acerca de el comunismo, que es, a su entender, para el hermano Julio de Brasil, que es el comunismo. Yo más adelante continúo hablando de Perú. Hermano Julio. Ya, bueno, mira, yo quiero hacer una pequeña introducción. Que diz o seguinte: el diablo, pastor, el diablo está tomando posesión de todo aquello que perdimos por abandono. Nosotros cristianos, por legalismo y religiosidad, estamos perdiendo creatividad y capacidad de hacer frente a las circunstancias. Te hago a todos os televidentes uma pergunta: por que há anos estamos sendo governados por corruptos? Para muitos cristianos, pastor e pastoras, a política é algo sucio. Mostre-me na Bíblia onde disse que a política é algo del diabo. Depois eu quero compartilhar com todos vocês, biblicamente falando, pastor, o que está passando em Brasil, em Latinoamérica e em parte do Caribe, porque vamos falar um pouco do Foro de São Paulo e vamos falar um pouco do Grupo de Puebla, ¿ya? E então, pero eu te digo e comparto com todos vocês que estão nos escutando agora que o comunismo é uma ideologia que está despacito terminando, se acabando, dando um fim em Latinoamérica. Pero há países todavia, como Peru, nesse caso, Venezuela, que todavia a gente não se deu conta. Eu hablo por Brasil, que digamos que era aquela potência em Sudamérica. ¿Ya? Lo que está se levantando acá em Brasil é algo extraordinário, algo potente, porque através de nosso novo presidente, que traz contigo, que traz com ele uma massa, digamos assim, uma quantidade de gente evangélica que lo sigue, apesar de que ele seja católico. Sua esposa, sim, é evangélica. Estamos hablando de Bolsonaro. De Bolsonaro, ¿ya? Entonces, nosotros vivimos como 20 años metidos en la corrupción con esa izquierda nefasta que destruiu com Brasil. Pero eu creio que os 28 a 30% de los cristianos que nós todo esse tempo orando, intercedendo por nossa nação, e Deus escutou nosso lamento, nosso llanto.
Y hoy Brasil está saliendo del flote de nuevo. El comunismo acá, a la izquierda, se acabó, perdió fuerza, está perdiendo fuerza cada día más, aunque nuestro presidente sigue siendo bombardeado por toda parte. La derecha acá está siendo bombardeada, pero aún así estamos creciendo. Entonces que yo invito a los pueblos de Perú, de Bolivia, a la gente simples, humilde de Venezuela que ha sofrido harto, que não pierda a fé, a esperança. Correcto. Vamos salir adelante. El gobierno desde Fernando Henrique Cardoso, quando ele pensou o Foro de São Paulo, na época de Lula, de 1990, desde aí para cá, cresceram sim. Lula chegou a ter 80% de aprovação do povo. Entonces, pues, ya, dígame. Voy a interrumpirle un ratito porque yo quiero que ese tema acerca del Foro de Sao Paulo sea un poquito más explicado. Dentro de un momento vamos a hacer un paréntesis. Yo quiero también conversar con el pastor Erwin. El pastor Erwin es de Venezuela. Él ha mandado por algún tiempo fotos del trabajo que él hacía allá. No recuerdo muy bien, pastor Erwin, y ahí nos cuenta usted dónde es que era el trabajo que se estaba realizando y cuál es su percepción acerca del comunismo, del socialismo, para usted. El trabajo que estamos realizando en Venezuela era un trabajo evangelístico y, por supuesto, utilizando a los niños que son las semillas, esas semillas físicas de la vida que uno puede ganarse para Cristo. Y por supuesto, cuando tú ganas un niño para Cristo, ese niño se convierte en un joven fuerte y se convierte en un matrimonio fuerte en el Señor, y así va creciendo y que permanecen en el tiempo. Pero el socialismo en Venezuela del siglo XXI, vamos a hablar del socialismo o el comunismo, hay una pequeñita diferencia ahí de los dos, pero existe el comunismo teórico. Estos personajes que están tratando de sembrar el socialismo, el comunismo en Latinoamérica, ellos empiezan con el socialismo teórico, que es totalmente diferente al socialismo, al comunismo práctico. Porque cuando ellos están metidos, cuando ellos ganan estos gobiernos, estos países, como presidente, por ejemplo, Chávez, Lula y muchos que han existido en Latinoamérica, ellos empiezan como héroes lo malo que ha hecho la derecha. Lo malo que ha hecho la derecha en muchos países. Entonces la izquierda se presenta como los héroes, como los personajes que van a ayudar a la sociedad, como los personajes que van a ayudar en lo económico a los países. ¿Entiendes? Entonces empiezan, una vez que están ahí en posesión del gobierno, ellos empiezan a crear toda la estructura, utilizando todos los poderes. Ellos empiezan en primer lugar por el poder militar. Por el poder militar, el primer poder que ellos ganan en los países es el poder militar para poder controlar las masas a nivel nacional. Entonces el comunismo ha hecho mucho, en Venezuela ha hecho mucho daño. Nosotros allá, mira, eso es tremendo lo que ha sucedido en Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela, y hay todavía consecuencias de la situación que el mundo entero sabe sobre la situación de Venezuela, sobre la migración. Poniendo un ejemplo, muchos venezolanos saliendo por todos lados, saliendo talentos, estos jóvenes para poder trabajar en diferentes empresas culturales. Correcto, es algo que está preocupando, ¿no? Y algo de lo que estaba hablando nuestro hermano Julio, yo quisiera que pueda transmitir ahora con un poquito más de detalles acerca del Foro de Sao Paulo, porque yo sigo también algunas publicaciones, algunos comentarios de un hermano en la fe español, César Vidal. Él informa bastante bien acerca de lo que es el socialismo, el comunismo. Es una persona muy capacitada para hablar acerca de esos temas, y él habla mucho acerca del foro de Davos. Yo no conocía hasta que yo vi acerca de los videos que él publica
y también habla acerca del Foro de Sao Paulo, las ganas que ellos tienen, este grupo que se ha creado, para decirlo en un cristiano simple, para tratar de dominar las izquierdas, tratar de posicionarse en lo que es todo Latinoamérica. Y en realidad es un plan que se está siguiendo. Maduro ha hablado acerca de ese plan, Lula ha hablado acerca de ese plan, Dilma ha hablado de ese plan. Entonces, el Foro de Sao Paulo es algo que muchas veces, muchas personas, creo yo, bastantes personas no conocen. Porque yo les digo acá a las personas que a veces, por ejemplo, lo que está sucediendo acá, la izquierda que está queriendo entrar con esa fuerza acá en el Perú, muchas personas desconocen que no es solamente que está sucediendo esto en este país, sino están sucediendo y se está replicando por muchos países a la vez. Y eso obedece a planes que se están haciendo de gente incluso del exterior, del extranjero. Entonces, hermano Julio, cuéntenos un poco acerca del Foro de Sao Paulo, cómo se ha creado, para qué, quiénes lo están integrando, ¿no? Sim, verdade. Mira, eu quero abrir um parênteses, pastor, Sí, e falar um pouco dessa geração de los 20 anos para cá que foi formada. E Brasil hoje dia está lutando contra isso nas escolas, nas universidades que foram sucateadas nesses 20 anos. sí, E voltando ao assunto do povo do Foro de São Paulo, desde quando foi criado por Lula e Fidel Castro, em 1990, em julho de 1990, a primeira reunião foi aqui em São Paulo, e desde aí partiu como mais ou menos como 30, 40 países, já, pero como mais de 100 partidos políticos que estavam integrados nesse Foro de São Paulo, e de aí foram tomando força, já, e fíjate que hoje dia a CIA descobriu agora uma lista de uma facção peligrosíssima, de ricas organizações criminosas, que o Foro de São Paulo está como em terceiro lugar. De hecho, eu vou nombrá-las para que todos sepam o que está passando afuera de acá de Latinoamérica, em todo o mundo, que estão conectados com o Foro de São Paulo, de São Paulo e o Grupo de Puebla. Temos, em primeiro, o Estado Islâmico, são milionários. Está mais ou menos em 12 bilhões de dólares. Ele segundo, ele ama Hamas, mais ou menos 1 bilhão de dólares. Ele fora de São Paulo está em terceiro lugar com 600 milhões de dólares. Depois vem Hezbollah, os talibanes, Al-Qaeda, Lashkar Al-Shabaab, El IRA e Boko Haram, com 25 milhões. Então, é um grupo formado com 10 que ele agarraram força, já, pero eu te digo porque ele fora de São Paulo, acá em Brasil, está perdendo força. O comunismo, o socialismo acá está se tornando obsoleto. Já, pero graças a Deus, graças ao nosso grande Deus, que por todos esses anos nós peleamos, lutamos contra essa ditadura nefasta que devastou com o Brasil, a corrupção acá em Brasil, milhões roubados do BNDES para solventar grandes construções em Venezuela, Bolívia, Peru, Argentina, Chile, hasta Estados Unidos. Hoje dia, quase todos os países quedaram em deuda com o Brasil e não há como pagar e não querem pagar. Pero lo que solventa todo esse grupo esses participantes do Foro de São Paulo, pastores, é justamente esses países do mundo árabe que hoje dia estavam dando força, pero a união que o nosso presidente teve com o povo de Israel, com o governo de Israel, agarrou força. Porque o Peru, por exemplo, se a gente não agarra força com outros países emergentes, salido de uma ditadura comunista, no caso de Brasil, vai ser difícil para Peru, para Venezuela. E o Bolsonaro está lutando solo contra todo isso. Aí toda uma máfia querendo derrubar a nosso presidente, a nossa democracia,
De hecho, la tentativa frustrada de assassinato al início de su gobierno, ¿me entendí? Entonces, hasta hoy día quedó impune. Claro. Hoy día tenemos una CPI, una comisión parlamentar de inquérito, Pero para averiguar el robo dentro de esa pandemia. ¿cuál sería el propósito, la razón de ser del Foro de Sao Paulo? ¿Para qué se ha creado? Ya, eso, ele foi criado justamente, ele agarrou força no governo de Lula, no PT, que na época a ideia era um pseudo-socialismo, que na verdade nunca foi socialismo. Ya, a ideia deles era implantar o comunismo em Sudamérica, em los países del Caribe, pero uma tentativa frustrada, porque perderam força. Claro. ¿Me entendí? Este grupo del Foro de Sao Paulo, como el hermano dice, ha sido creado por Lula y por Castro en aquel momento todavía. Y bueno, dentro de sus metas, dentro de sus objetivos, era posicionar, colocar el socialismo en Latinoamérica, hacer que tome más poder. Y si bien es cierto, en Brasil ha perdido un poco de fuerza, no significa que eso haya desaparecido en realidad, porque todavía ellos tienen intentos y todavía están haciendo los esfuerzos necesarios para alcanzar. Nosotros sabemos que, por ejemplo, todo se replica, lo que ha sucedido en Cuba se está replicando en muchos países y que ellos inclusive han sido adoctrinados ahí por Fidel y muchas otras cosas más han pasado. Pero lo que yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, es cómo, por ejemplo, en Venezuela, cómo es que Chávez, el momento de ser candidato, se ha presentado como tal para la presidencia. ¿Por qué, Pastor Erwin? Porque, por ejemplo, el candidato del comunismo acá en el Perú para estas elecciones, en los primeros debates de primera vuelta, él comenzó a decir, por ejemplo, se va a nacionalizar, se va a estatizar, no va a haber importación, exportación, pero después él ha ido cambiando de una forma populista, él ha ido reemplazando sus mensajes. Para unas personas decía esto y en otras entrevistas decía lo contrario. Entonces, el comunismo, el socialista, siempre se va a presentar de la misma forma, siempre usa los mismos argumentos. Se ha llegado a plantear inclusive acá el proyecto o el Plan 200, que también se ha hecho en Venezuela. Entonces, ¿cómo, Pastor Erwin, cómo es que Chávez se ha presentado como candidato para que las personas le crean, ¿no? De alguna forma y lo elijan? Mire, ese es una tela de mucho cortar. Primero, porque el comunismo es un sistema social sin ningún tipo de clase, con una forma de propiedad gubernamental. O sea, el gobierno toma el control de todos los poderes. Y como hablé al principio, existe el comunismo teórico. El comunismo teórico, eso no es, eso solamente es un pote de humo. Acá en Venezuela utilizamos pote de humo. ¿Qué quiere decir? Una cortina puesta allí para que la gente vea. Y por supuesto, Chávez con Fidel Castro y gente, no sé, no conozco el caso de Lula con ellos, pero ellos a través de la hechicería y la brujería hicieron un encantamiento en Venezuela para que las personas, incluso cristianos estén también de acuerdo con el sistema, que por supuesto ellos tratan de la igualdad social. Esto es uno de los eslogans de ellos, igualdad social entre muchos, ¿no? Igualdad social, todos vamos a ganar, todos vamos a ser ricos. Entonces la gente se encanta con eso, apoyar a esa gente. Y bueno, eso fue lo que hizo Chávez. Chávez llegó al poder de una forma populista, con un mensaje que lo que hacía era emocionar a las personas. Las personas votaron por él, y una vez que votaron por él, él tomó el control del poder militar y del poder electoral. Tomar el control del poder electoral iba a regar el comunismo, el socialismo y la revolución en toda Venezuela, que fue lo que sucedió. Correcto. Porque así como se ha presentado, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? Evo Morales, un personaje campesino, indígena, y bueno, no sé qué tipo de indígena puede ser o campesino, bueno, indígena más que todo con apellido Morales, ¿no?
Entonces, así como él, Chávez también lo ha hecho. Yo he visto en las entrevistas, cuando le han preguntado, ¿y va a expropiar? ¿Qué va a pasar con la inversión privada? Él decía, no, absolutamente, nosotros vamos a cuidar más bien el dinero, nosotros vamos a cuidar más bien de sus intereses, no se va a expropiar absolutamente nada. Bueno, pero después hemos visto que cuando él entra al poder simplemente olvidó todo lo que había prometido, todo lo que él estaba diciendo se fue, se esfumó, porque eso fue el mensaje populista que él estaba dando. Vamos a preguntarle también, hermano Julio, ¿cómo es que Lula, del Partido de los Trabajadores, se presenta como candidato para la presidencia en Brasil? ¿Cuáles son los métodos, la estrategia que él ha usado? Bueno, volviendo un poco al pasado, Lula era un sindicalista. Él fundó el Partido de los Trabajadores, pero él mismo nunca trabajó. Él siempre fue sindicalista. La idea era formar sindicatos, millares de sindicatos en Brasil, donde agarró fuerza. ¿Ya? Pero todavía Lula no está seguro si va a poder postular a la próxima elección, pues, porque hay como 7 procesos y él fue condenado hasta segunda instancia. Pero ya lo ha anunciado como candidato para esas nuevas elecciones. No hay nada confirmado todavía, no hay nada. Y aunque venga, pastor, esté tranquilo, no gana para nada, para nada. Usted tiene acompanhado pelos links, pelas postagens que eu te envio às vezes, lo que passa aqui em Brasil, o que está passando aqui em Brasil, com Bolsonaro, é algo increíble, el crecimiento ¿ya? De la derecha. Sí. ¿Ya? Entonces, yo creo que Lula, el tiempo de Lula se pasó. Los 20 años de corrupción, la gente no se olvida. Pero la gente, los petistas, los izquierdas patas aquí de Brasil, pastor, ellos les parece que una enfermedad. Parece que el enemigo, é impressionante como eles não, como te digo, estão todos alienados, pero a minoria já se tornaram ser minoria aqui em Brasil. Correto. As manifestações agora, pró-Bolsonaro, pró-Lula, tu vê grande diferença. Hoy día, se as eleições foram hoje dia, Bolsonaro ganaria tranquilamente, vencería tranquilamente con 70%. Yo creo, mi hermano Julio, que eso se debe en parte, de repente en gran parte, pero yo pienso que eso se debe también al crecimiento de la palabra de los cristianos allá en Brasil, porque es un buen número. Exacto. Y mientras más cristianos hay, ellos se alejan más acerca, en relación a este tipo de sistemas socialistas, comunistas. Y bueno, es impresionante el número de cristianos que hay. Cada vez que yo voy a visitar Brasil, me doy con la alegría que cada vez las iglesias están un poco más grandes. Inclusive, se puede notar en la cultura, en la educación de los brasileros, y, personas que no son cristianas, ellos siempre van a saludar y van a colocar el nombre de Dios, la paz de Dios, Dios te bendiga, está dentro de la cultura. Entonces yo creo que se debe al incremento también de los cristianos en Brasil, lo que no está ocurriendo acá en Perú, y no sé la verdad, Pastor Erwin, cómo es esta realidad en Venezuela también. Les voy a proponer algo, vamos a hacer una pausa de unos 2 minutos, y de paso actualizamos también aquí el link y continuamos, ¿les parece? Entonces, vale. 2 minutos ahí.
Regresamos nuevamente, hemos hecho la pausa porque el tiempo de conexión se termina también y aprovechamos justamente para eso. Mientras se conectan nuevamente con nosotros, yo quiero dirigirme a las personas que están asistiendo con nosotros en este momento. Y bueno, yo he leído, he descargado el plan de gobierno del comunismo. Yo no quiero hablar de dos personas en realidad, y lo que quiero hablar es de sistemas, porque tanto el candidato A como el candidato B que nosotros tenemos para Perú en este tiempo son personas, al fin y al cabo, hombres que son personas que van a fallar en algún momento. No van a cumplir todo lo que ellos han prometido. Ninguno de los dos. Jamás un presidente ha cumplido todo eso. Entonces, para no hablar de las personas, yo quiero hablar de sistema. Y estamos hablando aquí acerca del comunismo. Y el comunismo es algo que contraría totalmente las enseñanzas de la Biblia. A nosotros que somos cristianos, en primer lugar, cristianos, y también a las personas que son católicas, aquellas personas que son católicas y se creen católicos de verdad, yo les quiero dar un mensaje. Lean el plan de gobierno del comunismo. Infórmense un poco más acerca de qué es leninismo, qué es el maoísmo, el mariateguismo que tanto ellos pregonan. Nosotros tenemos que dar un voto este domingo que viene. No creo que por un candidato o por el otro, porque en estas elecciones que el Perú va a tener de segunda vuelta no es entre dos personas. Yo diría que estas elecciones se definen entre dos candidatos. Nosotros vamos a tener estas elecciones no entre dos candidatos, sino entre dos sistemas. La democracia o el comunismo. Para que nosotros sepamos, hermanos, el comunismo, como estábamos hablando hace poco con el hermano Julio y el pastor Erwin, que seguramente en breve se va a conectar, ha sido difícil para los países donde esto se ha implantado. Entonces, nosotros que conocemos la palabra de Dios, que somos cristianos, que amamos a Dios y que queremos obedecer en todo, tenemos que tratar de que el comunismo no entre en nuestro país. Es más, algunas personas dicen que por dignidad tenemos que escoger al candidato de lápiz. O sea, él es totalmente digno entonces. Su bancada es totalmente digna entonces. ¿Por qué es que los peruanos nos decimos unos a otros, tenemos que tener memoria de las cosas que han pasado, refiriéndose a Fujimori? ¿Y por qué la memoria tiene que ser exclusiva, o mejor dicho, de acuerdo a lo que nos conviene? Acuérdense también los años del terrorismo. Acuérdense también lo que ha sucedido con Juan Velasco. Yo no soy de esa época, pero podemos informarnos. El Internet ahora nos proporciona toda esa información. No podemos decir que no tenemos la información a la mano. Nosotros tenemos toda la información, hermanos. Entonces no podemos decir que no, no hemos podido informarnos, no había libros. El Internet nos proporciona mucha información. Entonces, nuestra memoria de los peruanos no tiene que ser selectiva. No por odio vamos a exponer a nuestro país a peores cosas, así como ha sucedido en Cuba. Los venezolanos decían, no, nosotros no somos como Cuba, esto no va a pasar lo que ha sucedido en Cuba, y ahora están peor que en Cuba todavía. En Brasil también de a poco se ha estado instalando el Partido de los Trabajadores de la mano de Lula, Dilma y otras personas más. Y yo lo dije en la iglesia la vez pasada, el real antes, unos años atrás, el real estaba costando unas 2 veces el sol, pero ahora el real está en 0.56, 0.58, un día sube un punto, otro día baja otro punto, 2 puntos. Ya no es lo que antes solía ser Brasil. Y esto es porque más o menos ellos han tenido 20 años de ese tipo de sistema que se ha estado instalando poco a poco. Y como hemos visto, las personas que representan el socialismo y el comunismo se presentan siempre de la misma forma, siempre son los mesías, siempre son los profetas, siempre son aquellos que van a liberar, que van a sacar al país de donde está.
siempre se presentan como gente del campo, como gente del pueblo que va a ayudar a los más necesitados. Hay muchos videos, muchísimos videos que se están haciendo con gente del campo, con las personas que trabajan la tierra y dicen que con Castillo vamos a salir adelante, vamos a salir de esta pobreza. Pongan eso, hermanos. Anoten, guarden esos videos. Porque si sale Castillo verdaderamente como presidente, si él sale realmente, si el comunismo llega a vencer en estas elecciones, entonces vuelvan a ver ese video después de un año de su gobierno. Vamos a ver si realmente van a salir de la pobreza. Eso es mentira. El gobierno nunca enriquece a los ciudadanos. El principio para que una persona prospere se llama trabajo. No podemos estirar la mano al gobierno esperando que se nos dé. Las personas tienen que salir a trabajar. Ese es el principio de la prosperidad. Ese es el principio para que las personas puedan salir de la pobreza. Y no es que nosotros, los cristianos, o en Perú para Cristo, o yo, esté apoyando a un candidato A o a un candidato B. No, lo que yo quiero es que el país no se destruya. Y si para eso es necesario no estar en el medio, no quedarme entre los dos bandos y tener que dar un voto, pues lo voy a hacer. Dignidad no es la palabra que ahora se tiene que usar, sino salvemos al país. Hermanos, el comunismo es antibíblico, es ateo. Yo no me explico cómo los católicos hoy, porque conozco a muchísimos y tengo muchos contactos, cómo los católicos hoy están gritando prácticamente que gane Castillo, que gane el comunismo. ¿No? ¿Acaso no saben las bases de su religión? Tantos líderes católicos que han salido ahora en videos a decir prácticamente las mismas cosas que yo estoy diciendo. Entonces yo hago un llamado, si tú eres católico, no sé quiénes nos estén viendo acá que no sean cristianos, sino que sean católicos. Si tú eres católico, entonces yo creo que si amas tu religión, si amas tu doctrina, entonces haz caso de lo que tus líderes católicos están diciendo, porque no comulga de ninguna forma, hermano Werwig. El socialismo, el comunismo, siempre están aprobando o queriendo aprobar, por ejemplo, lo que es el aborto, el matrimonio homosexual, ¿correcto? La ideología de género, el nuevo sistema educativo donde se les va a enseñar a los hijos cosas horribles, pornografía infantil prácticamente. Entonces yo no entiendo cómo es que cristianos, eso es lo que no me entra en la cabeza, estoy hablando de cristianos evangélicos, cómo es que están gritando que entre el comunismo en el Perú. Yo sé que la democracia imperfecta acá en el Perú, de mano de otros partidos y otros presidentes, no ha funcionado y que no está funcionando correctamente, pero no es motivo para decir o para castigar a un personaje o a una candidata con tal de castigar a esta candidata, el Perú que esté sumido en la boca del lobo. No se trata de eso, amigos, hermanos que nos están viendo. Entonces los cristianos tenemos que entender, el comunismo tiene bases ateas. Y el comunismo viene a ser una religión de extremistas de este nuevo siglo. Porque aún viendo, hermanos, amigos peruanos, compatriotas, no sé si ustedes han leído el plan de gobierno, ellos dicen, somos un partido maoísta, leninista, comunista. Y cómo leyendo y sabiendo las cosas y las barbaridades que el comunismo hace, cómo estamos queriendo votar por ese tipo de sistema. Parece que el pastor Erwin no puede entrar aquí, está teniendo problemas, pero mientras conversamos con el hermano Julio de Brasil, vamos a esperar que se conecte. Hermano Julio, hemos visto entonces cómo se presenta Chávez, cómo se presenta Lula. Ahora la siguiente pregunta que yo quería hacerles, ¿qué es lo que ellos han hecho? ¿Cómo se han comportado? ¿Cómo se ha comportado Lula, por ejemplo, después de que él es elegido como presidente? ¿Qué es lo que él ha hecho cuando tuvo el poder? Mira, pastor, mira, televidentes. El Lula, en su primer mandato, empezó a hacer algo, pero era un tremendo estrategista. Agarró todas las clases artísticas,
los jóvenes, y trabajó en su mente a todos ellos. ¿Entendí? Entonces, a través de la corrupción, tú escuchaste hablar del famoso mensalão, petrolão, No. né? Donde ele beneficiava, ele mensalão, que se llama, ele pensou a beneficiar os deputados para agarrar paz política a través de coima, né? E o petrolão, lo mismo. Então, a través de la Petrobras, né? E criou, no governo Fernando Henrique, foi criada a lei Rouanet, é uma plata que se regala aos artistas para hacer shows. E com isso, ele ganhava a classe artística com essa plata, que hoje dia Bolsonaro se acabou, se cortou tudo. Claro. Para que tu tenha uma ideia, na Amazônia há milhares de ONGs. Bolsonaro, hace pouco, agora se acabou com 5.000 ONGs que reciben plata del exterior para echar fuego en la Amazonía, para echar la culpa a Bolsonaro. Imagina que una fotografía de la Amazonía se quemando se estaban vendiendo a R$700.000 ahí afuera de Brasil. Que manera que la gente, y todo eso, esas tremendas ONGs, y por qué que la gente, por qué hay tan pocas ONGs en el noreste de Brasil, donde hay sequía, hay pobreza? Porque la Amazonía es una cuna, es una mina, digamos, de minerales riquísimos, y todos quieren, ellos no están preocupados con la floresta brasileña, no, con los árboles, nada. Estão preocupados com o subsolo. Correcto. Então, foi criada milhares de ONGs para sacar plata, para sacar provecho de la Amazonía. Pero Lula y Dilma, ellos llegan a cumplir todo lo que han prometido, sacan a la gente de la pobreza. No, hoy día, mira, imagina que en Brasil hay un medidor de inadimplência en Brasil, que se llama Serasa, en Chile es Bicom, no sé en Perú cómo se llama, ¿ya? Que hoy día 63 millones de brasileños están en la pobreza, están metidos en el Serasa, en deuda, están endeudados, herencia del gobierno pasado de Lula. Prometeu muitas coisas. Existe o FIES, é um fundo que ajuda a los estudiantes, créditos estudantiles. E hoje dia há mais ou menos, eu creio que 450.000 estudantes deudores. Me entendi? As universidades hoje estão sucateadas, é um reduto de narcotráfico nas universidades hoje dia, nas universidades do governo. Correcto. Então, todo isso foi herência do governo passado, Correcto. que Bolsonaro hoje dia está lutando contra. Eles estão há 2 anos sem corrupção, zero roubo. E a plata de los narcos que estão sendo detenidos, o Bolsonaro está direcionando para a educação e a saúde. O Brasil hoje dia é o 4º país mais vacunado, en el mundo, perdendo para los países que producen. A los productores de la vacuna, los fabricantes. Pero, Exactamente. hermano, usted ha pasado por Cuba. ¿Ha visto más o menos cómo ha sido el sistema ahí? ¿Cómo es Cuba? ¿Hay libertad? Mira, yo estuve hace muchos años en Habana, pero yo fui a turistear, no fui a misionar. Sí. Como misionero, digamos. Sí. Pero es increíble cuando te llega en Cuba. La realidad turística es una, pero la gente, el pueblo viviente allá, los pueblos autóctonos de Cuba, qué tristeza más grande, pastor. Yo pude conversar en Habana con mucha gente, en la población, que a mí me interesó mucho a conocerlo. Entonces es impresionante. Imagina un país donde un médico tiene un mismo sueldo que un albañil. Sí, pues. Ahí es terrible esa situación. El sueldo mínimo hoy día de un médico es como R$150, algo así. Muy poco.
No hay tecnología, no hay avance en el país, se ha No hay estancado. avance. Hace 60 años el país está estancado, bro. 60 años. Sí, pues. Yo quisiera, Entonces, ahí donde tú hablabas antes del tema de los cristianos hoy día necesitan capacitarse, informarse más, pero el legalismo, la religiosidad, los están dejando ciegos, tanto espiritualmente como para el mundo. ¿Me correcto, entendí, pastor? sí, Entonces, la gente hoy día, el hecho de frecuentar una iglesia, traer una Biblia bajo el brazo y se creyendo cristiano, y la gente no se preocupa con el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus parientes, podendo se informar. Hoy día tenemos la internet, la red social. correcto, Claro que existen las fake news, sí, pues. pero con sabiduría En, y in- busca información. en Internet hay todo tipo de información, esa es la verdad, pero tenemos que saber buscar las fuentes fidedignas. Exacto. ¿Y Fidedignas, exacto. por qué yo antes de preguntarle al pastor Julio acerca de el éxodo que ha tenido Venezuela, la parte más triste que ha sufrido y que está sufriendo Venezuela, porque por ejemplo el comunismo, los representantes del comunismo acá en el Perú, dicen cuando han sido entrevistados, Pastor Julio, que en Venezuela los supermercados están llenísimos, abarrotados, que ahí no hay hambre, que la gente está acomodada. Ellos dicen en sus entrevistas que en Venezuela hay una democracia de las más buenas que puede existir en el mundo. Y bueno, yo me pregunto, o sea, hay como 4 millones, más o menos, no sé si estoy equivocado en la cifra, de venezolanos que han salido de su patria. Algunos o muchos han salido caminando a los países vecinos. Muchos de ellos han muerto en el trayecto, sus hijos han muerto en el trayecto. Al llegar a otros países, muchos de ellos han sido maltratados, la verdad es así, por la xenofobia. Eh, Estas personas que han salido de sus países, más de 4 millones, son locos entonces. Si hay una democracia, si hay abundancia, si hay riqueza en Venezuela, ¿por qué han salido entonces? Estarían locos, tendrían que ser dementes para salir de un país con tanta riqueza. Sabemos que Venezuela tiene la capacidad, ¿no? Por el petróleo, por sus recursos, pero esa riqueza no hay ahora, no está abasteciendo. Entonces yo quiero darle paso al pastor Erwin en un minuto, en breve, para preguntarle acerca del éxodo, cómo es que él ha visto, cómo es que lo ha vivido, si es que ha sido así, o cómo es que ha visto a sus compatriotas salir. Pero antes de eso, hermano Julio, ¿por qué un cristiano o un católico no puede ser comunista? No debería apoyar el comunismo. Simples, 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 súper sencillo. Basta agarrar nuestra metralleta. Si el cristiano realmente vive nuestra metralleta en las manos, él va a se dar cuenta. ¿Por qué no podemos aceptar el comunismo, la izquierda nefasta que está se acabando, ya está destruyendo la familia alrededor del mundo? Claro. Entonces, por eso yo te digo, la gente saca de la Biblia lo que le conviene. Estamos mal. Correcto. Yo quiero No sé si leer, te respondo. disculpe que le corte aquí, en Éxodo capítulo 20, a partir del verso 13 dice, no matarás. El comunismo ha diezmado una cantidad enorme de vidas inocentes a manos del comunismo. No digo que la otra parte sea inocente, por el amor de Dios. Claro que de los dos bandos ha habido muchos errores, pero una consigna para llegar al poder y para eternizarse dentro del comunismo no les interesa porque Lenin, por ejemplo, en uno de sus tratados, en una de sus frases, dice que para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Y sabemos lo que eso significa. Está hablando acerca de la vida. No le interesa al comunismo matar a las personas para llegar al poder. Luego dice, no cometerás adulterio, no hurtarás. Esto es el pan de cada día dentro del comunismo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Luego dice en el verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué es lo que se hace dentro de un socialismo, un comunismo? Expropiar
la propiedad privada. Ellos se creen Robin Hood, quitarle al que más tiene para darle al que menos tiene. A las finales nadie va a tener, todos van a estar pobres. El rico se va a volver pobre y el pobre simplemente va a desaparecer porque va a morir de hambre. Acá en el Perú tienen ese pensamiento tan equivocado que el comunismo va a ayudar a los más necesitados, mientras que a los más ricos los va a regularizar y los va a poner en clase media. Imposible, eso es falso. A ellos los va a empobrecer, a los ricos, a los más ricos, y a los que menos tienen simplemente van a morir de hambre porque al comunismo, al socialismo no le importa el pueblo. Ellos usan al pueblo, usan para levantarlos, a ellos se les dice los idiotas útiles, así como el propio comunismo los denomina, porque son útiles para sus causas. No le interesa el pueblo, no le interesa en realidad si se mueren de hambre, ellos quieren llegar al poder, así como sucede, por ejemplo, con la familia Castro, ¿no? Todo ese país pobre, sin desarrollo, pero su familia está pues gozando de todo el dinero posible, igual con la familia de Chávez, igual con la familia de Maduro. Ellos están engordados con las mejores carnes, pero el pueblo está comiendo de la basura. Y se ve en los noticieros cómo muchos venezolanos corren detrás de un basurero o se juntan donde hay mucha basura para poder escoger con niños al lado y poder darles algo de comer. Entonces, la Biblia dice en el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, lo que hace el comunismo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ninguna cosa de tu prójimo. Entonces ellos agarran algunos versículos de la Biblia, por ejemplo en Hechos 2, en Hechos 5, que van a hablar que ese es el socialismo primitivo, que Jesucristo y que Dios es socialista. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha puesto un sistema político para todo un país, para toda su nación, de que se tenga que quitar a los que más tengan para darle a los que menos tienen. No, la Biblia dice cada uno dé como propuso en su corazón. Como propuso, y eso no es una ley para la nación, es para las personas que son tocadas por Dios, para aquellas personas que son dadivosas, que son generosas, que quieren ayudar al prójimo. Lo que ha sucedido en la iglesia primitiva no es un socialismo primitivo. Lo que ha sucedido en el libro de Hechos es que se juntaron los cristianos, los seguidores de Cristo, no imponiendo al Estado, no imponiendo a la ciudadanía, sino entre ellos, de corazón lo hacían. Pero eso también llegó a fallar. Por eso es que en segunda carta a los Corintios capítulo 9, Pablo está levantando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. E inclusive los que menos tenían, ellos dieron una mejor ofrenda todavía que aquellos que tenían. En fin, esto es una locura. Estamos viviendo lo que dice la Biblia. A lo malo le dicen bueno y bueno le llaman a las cosas malas. Despertemos, pueblo de Dios, despertemos, amigos católicos. Nosotros que levantamos la bandera del cristianismo no podemos entregar en manos del comunismo nuestro Perú, que también tiene muchas riquezas y que eso se puede ir simplemente a la basura por el odio, por el rencor que muchas personas tienen. Esa es una locura lo que está sucediendo ahora en el Perú. No digo que la otra candidata vaya a cumplir todo. Yo no estoy poniendo mis manos al fuego por esta persona. No, estoy hablando de dos sistemas. La democracia en el Perú o el comunismo. Tenemos que escoger por una de las dos cosas. Antes, perdón, Pastor Erwin, me emociono cuando hablo. Cuando los cristianos hablamos bastante. Quiero saludar. Acá hay algunas personas que nos han mandado mensajes e invito a los que nos están acompañando en este momento que puedan hacer preguntas. Si ustedes tienen dudas acerca del sistema, acerca de los hermanos que nos acompañan tanto de Venezuela como Brasil, pueden hacer sus preguntas a partir de este momento. Voy a leer aquí. Kel Silva también de Garza está con nosotros. Un abrazo para nuestra hermana. Laura también dice buenas noches, bendiciones. Glenda también buenas noches. Pastor Líban, el hermano Renato, mi papá, dice muy buenas noches, querida Iglesia Perú para Cristo. Gloria, nuestra confianza está en el Señor. Pastor Elías de la ciudad de Garza, también mi amigo, dice, paz a todos, llegué, que Dios bendiga a todos. Mi esposa dice, estamos yendo por ese camino, si no recapacitan y dejan de un lado el odio, nuestro amado país tendrá un triste destino. El pastor Elías da un mensaje aquí. La grande cuestión hoy también es en Brasil, es el corte de recursos para los movimientos culturales y para las redes de televisión. Era mucho dinero que el gobierno del PT
consiguió comprar y manipular la información y la población. Eso es verdad, ¿no? Eso es lo que hace también el comunismo. Corta todas las libertades, la libertad de prensa también se corta y ellos publican solamente lo que ellos deciden que se publique. Y también dice el pastor Elías, más allá de eso, el corte para la media no era... el corte para mí ya no era llegado, fue grande. Por eso este ataque sobre el gobierno federal envuelve billones y billones de reales. El orden en el comunismo es desestructurar todo el tipo de organización, sea social, económico y religioso. O sea, ese es el fin que ellos quieren encontrar. Pastor Erwin, quisiera por favor que nos explique, que le cuente a todas las personas que nos están acompañando en este momento la parte difícil que a Venezuela le tocó vivir con el comunismo, y esto es el éxodo, el hambre, la pobreza y las enfermedades, cómo sus compatriotas están sufriendo, comiendo de la basura, lo que han tenido que salir. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Hay una situación horrible en Venezuela. Ellos dicen, vean, el poder financiero de Venezuela lo tiene, es el control inclusive de las divisas extranjeras. Ellos le ponen solo hoy vale ¿para qué? Para que ellos puedan pagar a su gente. Por ejemplo, ¿cuánto es el sueldo mínimo ahorita en Venezuela? El sueldo mínimo en Venezuela ahorita creo que son 7 o 8 millones de euros. Perdón, Pastor, un segundito, por favor. Hay un ruido que se está filtrando ahí, no sé, creo que, hermano Julio, creo que es de parte de ahí. Si podría colocar un ratito su micro apagado un ratito. No estoy bien, no estoy haciendo nada, estoy tranquilo. No, debe ser de la calle o bueno, algún ruido se está filtrando No, ahí. no. ¿Sí? Todo bien. Pastor Julio, un poquito más alto, por favor, lo que nos está contando. Hablando sobre el poder financiero, ellos tienen control de las divisas extranjeras y ahorita el sueldo mínimo en Venezuela está en casi 8 millones de bolívares soberanos. ¿Cuánto representa eso? ¿Ah? ¿Cuánto representa esos 8 millones? $1.50. ¿Por mes? ¿Por mes ganan eso? Por mes. Dios mío. Con insostenibles, aumentos significativos de la criminalidad en todos los escenarios, corrupción, leyes habilitantes donde el presidente puede decidir lo que le da la gana, control del sistema comunicativo, lo que usted está hablando ahorita, control de todo el sistema de comunicación, ¿para qué? Para ellos hacer sus propagandas políticas, alineación con todos aquellos gobernantes que piensan lo mismo a nivel latinoamericano. Su campaña seria es lo que le ha dado más resultado a ellos. Su campaña, por supuesto, esto ha generado que venezolanos, los que puedan salir, que están saliendo, por ejemplo, he escuchado de la Gran Sabana. La Gran Sabana es el sur de Venezuela y eso es frío como usted no se imagina. Y venezolanos salen de allí viajando hasta 15, 20 días, viajando desde la ciudad de Santa Elena hasta llegar a la frontera con Brasil. Y no solamente este lado, también la parte de Colombia, viajando a pie porque los puntos de control en las carreteras, y quitándole dólares que ellos ganan, que ellos llevan para poder sobrevivir en el camino. Entonces, el socialismo realmente lo que ha traído es pobreza, ¿no? Pobreza económica, sino también pobreza espiritual. Gracias a Dios, muchas personas dentro del país que han tenido un pensamiento diferente, que muchos de ellos, hablando de la parte espiritual, están buscando del Señor. Pero este comunismo, este socialismo en Venezuela, practica la hechicería. ¿Sabes lo que hacen? Lo que hacen ellos en la manifestación. Ellos con los helicópteros de aviación militar de Venezuela
siempre están dando por encima de las manifestaciones, echando un polvo, ¿para qué? Para encantar a las personas, para encantar a las personas. Y hace mucho tiempo en Caracas hubo una cantidad de brujos de todo el mundo reunidos con adultos para poder seguir luchando contra las fuertes espirituales de maldad, para tomar el control total de Venezuela, que es lo que está sucediendo ahorita ya. Correcto. ¿Cuál es el estimado más o menos de personas que han salido de Venezuela? No sé si yo tengo el número exacto. Supuestamente se dice más de 6 millones de venezolanos regados en toda Sudamérica. Y siguen saliendo. Siguen saliendo. Nosotros, Pastor Erwin, hemos visto acá, han llegado noticias acá a Perú, y también hemos recibido a bastantes venezolanos en nuestra congregación acá en Cusco. Y bueno, ellos nos contaban cómo es que venían, en qué condiciones, acá han tenido mucha dificultad para encontrar un trabajo. Y bueno, se nos ha dicho también, y por los medios de comunicación salen las imágenes de muchos venezolanos con sus hijos pequeños. Yo veía los días pasados de venezolanos con sus bebitos buscando en la basura cosas que comer. ¿Cuánta verdad hay en esa noticia? Eso es verdad. Eso es realidad, no solamente en Venezuela, internamente en el país, sino también fuera del país. Por ejemplo, aquí en Boavista ahora. Aquí en Boavista hay más de 250.000 venezolanos. Una ciudad de 600.000 brasileños, hay 250.000 venezolanos. Bastante. Y en Boavista hay venezolanos. Incluso por aquí cerca donde yo vivo, donde yo moro, hay una fábrica de alimentos donde decenas de venezolanos se paran ahí a la puerta para que cuando los hombres que trabajan allí echen en la basura, mire, se meten en la basura a buscar un plato de comida. Aquí en Brasil, venezolano, yo lo he visto. Voy a tomar fotos para enviarle para que usted vea. Pero está prohibido tomarle fotos porque son agresivos. Claro. Son agresivos. Yo imagino. Aquí hay creyentes, hay delincuentes, hay no delincuentes, pero hay todo tipo de venezolanos. Eso es verdad. Bien, a las personas que nos están acompañando en este momento, si ustedes desean hacer una pregunta al pastor Erwin de Venezuela o nuestro hermano Julio de Brasil, porque él también, como hemos dicho, ha estado en Cuba, él ha vivido bastante tiempo en Chile, por eso es que habla español, y me parece que también ha estado en Colombia, y él ha tenido experiencias en estos países. Entonces las personas que nos están siguiendo pueden mandar sus comentarios, vamos a acabar en breve, o también pueden comentar o también hacer sus preguntas. Está con nosotros también la hermana Ilmina, yo creo que se dice así, es de Venezuela. Ella congrega con nosotros en nuestra iglesia. Ella nos dice: buenas noches, amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Dios Todopoderoso hablando por medio de sus siervos. Aleluya. E invito a la hermana Ilmina si puede contarnos una experiencia breve para que podamos compartir a las personas que nos están viendo. Ella también, justamente por estos problemas que ha causado el socialismo, el comunismo en el país de Venezuela, ha tenido que salir para no morir como muchos allá en Venezuela o pasar las dificultades y problemas que están teniendo actualmente. La vez pasada yo vi una noticia que, bueno, decía que para que ellos compren pan tenían que hacer colas larguísimas y desde muy temprano, desde la madrugada, tenían que hacer cola para comprar el pan. Acá en Perú, Pastor Erwin, hermano Julio, yo tengo 38 años, soy del 83, yo no he vivido esas cosas, ¿no? Cuando yo estaba niño, bueno, no entendía lo que estaba sucediendo, eran mis padres que estaban viviendo eso junto con el terrorismo de aquel tiempo, del movimiento revolucionario Tupac Amaru y el Sendero Luminoso que había acá y que se está levantando nuevamente, ¿no? Se está levantando nuevamente y tienen sus conexiones, según las noticias locales, tienen sus conexiones con el Partido Comunista que está postulando para la presidencia en este tiempo, y en realidad es así. Voy a invitar otra vez a las personas que están viendo
si quieren hacer una pregunta o algún comentario respecto a lo que estamos hablando, porque ya terminamos en breve. Voy a leer lo que el pastor Elías ha mandado. Él dice así: como dijo el pastor Julio, el comunismo en Brasil, en los últimos gobiernos del PT, hizo un lavado cerebral en la juventud universitaria. Y eso no es coincidencia. También se está haciendo acá en las universidades. Es de esa forma que se está introduciendo el socialismo y el comunismo, es por medio de las universidades, así como ha sucedido en Brasil. Por eso yo digo, el comunismo es igualito en todos los países donde se va a implantar y donde se presenta. Es lo mismo. Como nosotros decimos acá criollamente, bueno, no voy a decir mejor esa expresión, pero viene a ser la misma cosa con otro nombre. Nada más, dice todavía el pastor Elías. Todo eso hace parte del comunismo. Es algo devastador. Infelizmente, en el Brasil no existe una prisión para los políticos. El Supremo Tribunal Federal actúa como protector de los políticos. Yo he estado viendo esas noticias del tribunal allá en Brasil y realmente es espantoso lo que sucede, hermano Julio. Hay eco, me dicen, hay eco. ¿En qué voz se está escuchando el eco para ponerle aquí de forma correcta? Hay un eco, dicen ahí. Entonces, ese ha sido el éxodo, esa ha sido la triste realidad que nuestros amigos de Venezuela han sufrido y están sufriendo en este tiempo todavía. Es lamentable que ellos, también cansados de todo lo que pasaba en su país, hayan escogido sin saber al diablo. Discúlpeme la expresión, pero sin saber, muchos de ellos. Acá en Perú sucede algo parecido. Muchas personas que van a votar por el comunismo están cegados por el odio y por el resentimiento. De alguna manera están resentidos en algo. Otros simplemente porque son ignorantes, no conocen. Otros porque están siendo seducidos y piensan que ese partido comunista los va a sacar de la pobreza. Yo me jalo los cabellos y digo, eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, lo que está sucediendo en nuestros países es algo simplemente un cumplimiento también de lo que la palabra de Dios nos dice. En muchas partes, y solamente para mencionar, dice la Biblia que en el final de los tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Ya no va a ser cariño por las demás personas, por el prójimo, va a ser por uno mismo, va a ser por sus ideales, va a ser por lo que ellos quieren tener de esta vida. Nuestra hermana, pastor, las voces se están cruzando, dice. Bueno, ahorita acá todo está bien. Hermana Jesús dice, bendiciones, pastor, acá oyendo la palabra de Dios con mi mamá, mis hijas, Norma y mis sobrinas lindas. Un abrazo para todas las hermanas que están ahí reunidas. Dice ella, pidiendo siempre que se abra trabajos para esta juventud que necesita y por la salud de Luis. Sí, bueno, ya estamos llegando al final de esta reunión que hemos querido tener. El resultado, hermano Julio, ¿cuál va a ser el resultado común, normal del comunismo donde se implanta? Mira, pastores y televidentes, que infelizmente el tiempo se pasó muy rápido. Tenía muchas cosas que hablar todavía. Bueno, queda para la próxima. Yo hablo, por ejemplo, por Brasil. ¿Ya? Acá el comunismo ya se esfumó. Ya perdió. Yo no hablo por la fe. Yo hablo por la realidad de los hechos. ¿Ya? La red social está ahí para mostrar a todo el mundo lo que Dios está haciendo con Brasil. Y el pueblo brasileño está agarrando fuerza cada día más. Tenemos hartas barreras, hartos obstáculos por vencer todavía. ¿Ya? Pero de una cosa yo te aseguro, Lula nunca más. El PT se acabó, nunca más. Y por suerte, para la próxima elección no tenemos candidato ninguno a la altura de Bolsonaro, para competir con Bolsonaro.
de la manera, de la forma que está su crecimiento. Tú hablabas un ratito atrás del comunismo promete sacar a la gente de la pobreza. Y voy a citar un ejemplo. Lula sacó una persona de la pobreza, su hijo. Era limpiaba excremento en el zoológico de São Paulo. En 8 años, el hombre más rico de Brasil. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Ellos se hacen ricos, mientras el pueblo se hace pobre. Isso como ejemplo nomás. Su mujer, su esposa, era vendedora de Avon. Alta plata, tiene muchas inversiones en Suiza. Ahora fallecida, claro. Pero vendendo Avon. No tengo nada contra la vendedora de Avon. ¿Me entendí? Entonces las cosas fueron así, sucediendo. Y si tú vas volviendo la caca, perdón, ya, tú encuentras más. Entonces tenemos muchas cosas que hablar, pero yo insisto en decir a la gente de Perú, agárrense, abrácense, únanse y capacítense, infórmense lo que está sucediendo en el gobierno comunista. Aquí tenemos Venezuela, tenemos Bolivia, acá cerquita nuestro, tenemos Chile. Chile todavía vive bajo la sombra de un MIR, del movimiento de izquierda revolucionario y del Frente Patriótico Mariano Rodríguez todavía. ¿Me entendí? Entonces la gente está agarrado nessas ideologias. Yo me acuerdo que yo agarré un poco del final de gobierno de Pinochet, cuando Allende dejó la crema en Chile, estaba como Venezuela. Y si Pinochet no toma el poder, porque Chile llegó a ser una gran potencia en Sudamérica. Pero ¿qué pasó? La gente del socialismo, Bachelet, Sérgio Lagos, Ricardo Lagos, Alwin, Eduardo Frei, y de ahí para peor, pô. Es verdad. Y ahora con Sebastián Piñera, que es un centro-derecha, pero todavía sigue arriba del muro, no sabe para qué lado va. Sí, pues. Pastor Elías dice acá en unos comentarios, la única cosa que puede vencer a Bolsonaro es la urna electrónica. Según lo que dice la prensa brasilera, es que en las encuestas de intención de voto es que Lula ganaría. Pero lo que dice el internet, las redes sociales, es todo lo contrario, porque se ve a un Bolsonaro respaldado por los ciudadanos brasileños. En fin, esperemos que en Brasil no suceda que nuevamente el PT tome el poder allá en este país tan amado. Pastor Erwin, ¿cuál sería el resultado del comunismo en cualquier país donde se implanta? En unos minutos ya cerramos aquí. Quería leer un versículo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas porque el tiempo está cerca. Amén. En todos los países suramericanos hay más pobres que ricos. Y ellos utilizan eso con la palabra justicia social para ganarse adentro y por supuesto los primeros que se ganan son los pobres porque ellos van con ricos. Sí. Uno de los resultados que ha existido en Venezuela en cuanto al problema del comunismo, el socialismo, la revolución bolivariana allá en Venezuela es que ha crecido la inmigración. Eso es lo primero. Correcto. Muchas personas de talento, obra calificada, jóvenes talentos en todas las dimensiones. ¿Cómo salir de esta situación? La Biblia habla de humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre invocado y orar y buscar en sus malos caminos, entonces yo iré, sanaré sus tierras y perdonaré sus pecados. Amén. Damos oración, lágrimas, humillación delante de Dios y por supuesto que Dios nos va a dar la victoria en todos estos países. Ese fue el versículo que yo usé el domingo pasado para predicar y pasar un mensaje también en segundo libro de Crónicas 2:17 en la congregación. El hermano Roberto, también un gran amigo mío de Guarulhos, Pastor Erwin lo conoce, está aquí también, dice, abrazo amigos, ¿verdad Pastor Elías? ¿Verdad Pastor Julio? Él está de acuerdo en lo que están comentando. Nos queda 6 minutos para que se acabe también la transmisión. Yo quería agradecer
de todo corazón, Pastor Julio, su participación. Muchas gracias por aceptar esta invitación y no va a ser la última vez que vamos a estar invitándolo, vamos a conversar todavía con usted. Quiero dar mi agradecimiento al hermano Julio de Brasil también. Un fuerte abrazo para usted. Muchas gracias, hermano Julio, por compartir con nosotros esos conocimientos y su experiencia también acerca del comunismo. Yo les pido a ustedes que están ahí, que estamos conversando con ustedes, Pastor Erwin y hermano Julio, oren por mi nación, oren por el Perú. Este domingo se va a decidir qué es lo que va a suceder con el destino del Perú durante este gobierno de 5 años y esperemos que no sea el comunismo. Sin embargo, creemos... Si me permite, ¿puedo dejar una palabra para Perú? Por favor, por favor. Ya. Está en Romanos 13, ya, del 2 al 7. Dice así: de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Amén. Sus palabras de despedida, hermano Julio, por favor, brevemente, ya acaba la transmisión ahora. Ya, muchas gracias por participar y ojalá tengamos más oportunidad y esta semana tendremos victoria. Al pueblo peruano yo deseo de corazón lo mejor, toda suerte de bendiciones a ese pueblo tan lindo, tan amable, que yo en alguna ocasión yo tuve oportunidad de convivir con muchos de ellos en Chile. Amén. Es un pueblo que yo tengo mucho cariño. Amén. A Venezuela igual, un cariño especial a todos ustedes. Y Brasil estará siempre de brazos abiertos para recibirlos, podendo ayudarlos. Y así unamos fuerzas para vencer ese comunismo que asola toda la humanidad. Amén. Pastor Julio, su despedida, por favor, brevemente, que ya acabamos. Ya, yo me despido nuevamente. Un gran saludo a todos ustedes. Amén. Y Dios les bendiga. Amén. Pastor Erwin, por favor. Bueno, gracias, Pastor Lee, por la invitación y poder compartir poco, porque este tema es muy extenso, sí, la pero realmente es importante para que los hermanos del Perú y el pueblo del Perú y familiares del Perú, porque mi hijo está en Lima y mi esposa estuvo en el Callao 1 año allí, gracias a Dios. Pero gracias por esta transmisión, por este tiempo, ha sido para mí una bendición, para mí. Y Amén. esperemos que lo utilice también. Sea de mucha bendición y muchas gracias, Pastor Lee. Dios te bendiga a usted, a su ministerio y su familia. Amén. Gracias nuevamente a nuestros dos invitados, gracias a las personas que han estado con nosotros hasta este momento. Acuérdense, a las personas peruanas me dirijo ahora, este domingo votemos con inteligencia, con amor por nuestro país, por nuestro Perú, por 2 sistemas, no por personas, por 2 sistemas. Gracias a todos una vez más. Nos vemos hasta la próxima y no se olviden, el domingo, por favor, vamos a votar con el corazón. Que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Erwin. Gracias, hermano Julio. Chao, chao. Nos estamos viendo entonces. Chao, amigos del Facebook. Nos vemos. Chao, chao.